¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a empezar a platicar sobre qué es la aceleración de la gravedad. Ya estuvimos platicando un poco sobre cómo aplicar la aceleración en las ecuaciones de movimiento, es decir, en la cinemática. Esta habíamos dicho que nos dice cómo se mueven los cuerpos sin preocuparse de cuáles son las causas. Entonces, para estas ecuaciones es exactamente lo mismo hablar de aceleración de la gravedad que la aceleración que ocasiona tal vez un motor o la que yo le puedo dar a este pequeño lápiz que está pasando por pantalla. Pero entonces, ¿qué es la aceleración de la gravedad? Bueno, pues tal vez les sorprenda, pero en este momento todos los que estamos sentados viendo este video en internet, a menos que tenga algún fan astronauta, pero estamos sujetos a la aceleración de la gravedad terrestre. Y aquí es donde ustedes me preguntarán, oiga, profe, pero no había dicho que la aceleración de la gravedad o en general cualquier aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo, y el cambio de la velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo. Entonces yo estoy aquí quieto, mi posición no está cambiando. ¿Algo me está diciendo mal o algo estamos entendiendo mal? Bueno, vamos a analizarlo más a fondo. Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué quiero decir con todo esto de que el cambio en la posición, el cambio en la velocidad? Bueno, pues siempre que tengo dudas puedo irme a la definición, eso siempre me saca de problemas. Recordemos que yo la aceleración la definí, la aceleración es un vector, la aceleración la definí como el cambio en el vector velocidad respecto al tiempo. Este simbolito delta, recordemos que lo único que significa es cambio, es decir, será la velocidad final como vector menos el vector velocidad inicial entre el cambio en el tiempo, es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial. Mientras que la velocidad como vector, recordemos que es el cambio en el vector posición sobre el cambio en el tiempo. Entonces esto sería el vector posición final menos el vector posición inicial entre la diferencia de tiempos. Pero ahora pensemos lo siguiente. Justo el problema es que ustedes me comentan que ustedes están totalmente quietos, así como yo estoy ahorita, es decir, estoy moviendo las manos y tal, pero no estoy moviéndome de mi posición. Sigo en la misma silla en la que comencé a grabar este video. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, pues vamos a pensar lo siguiente. La aceleración ya la definí yo como el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Pero el cambio en la velocidad respecto al tiempo debe ser el cambio respecto al tiempo de el cambio de la posición respecto al tiempo. Es decir, yo quiero ver cómo cambia esta cantidad una vez que cambie el tiempo. Pero esta va a estar definida en términos de el cambio de la posición. Pero si mi posición no cambia, quiere decir que este de aquí vale 0. Es decir, yo quiero estudiar el cambio del cambio. Pero en este punto mi posición no cambia. ¿Por qué? Porque la posición final es igual a la posición inicial. Yo estoy aquí a las 9 de la noche. Y a las 9:05 sigo estando aquí. En esta misma posición. Mi posición no cambió, aunque el tiempo sí. Entonces, aunque el tiempo haya cambiado, 0 entre cualquier cosa me da 0. Y nuevamente, si esto de aquí es 0, el cambio fue 0. Y 0 entre cualquier cosa me sigue dando 0. Entonces mi aceleración va a ser igual a 0. Lo que estoy diciendo con esto entonces es que la aceleración es 0 cuando mi posición no cambia. Pero por otro lado yo les dije que la aceleración de la gravedad nos afecta a todos. Bueno, pues nuevamente no nos olvidemos que la aceleración es un vector y esta aceleración que yo estoy poniendo aquí es una aceleración resultante. Recordemos que la aceleración resultante debe ser la suma de todas las posibles aceleraciones que puedan estar actuando sobre un objeto. En este caso sobre mí, sobre este muñeco que tengo por aquí, sobre el telescopio, sobre cualquier cosa. Va a haber un montón de aceleraciones, tal vez, o tal vez solo una. Pero en este caso sabemos que hay más de una. Ahora, ¿por qué yo puedo estar aquí quieto a pesar de que la aceleración de la gravedad está actuando sobre mí? Bueno, porque además hay una fuerza de reacción que al momento que mi cuerpo
trata de ir hacia abajo, hay algo que me detiene, en este caso es la silla y el suelo que está debajo de mí, pero si yo quitar esa silla, como en esas bromas de muy mal gusto en las que la gente termina lastimándose, que les quitan la silla, pues la gente no se puede detener en la silla, sino que va a dar hasta el suelo. En ese caso van con la dirección de la gravedad, porque ahí la única aceleración que existe es la de la gravedad, hasta que el suelo los detiene. Lo mismo va a pasar si yo tomo este objeto y lo dejo caer. Este va a empezar a caer con la aceleración de la gravedad hasta que mi mano lo detiene, pero para detenerlo yo tengo que aplicar otra fuerza y por ende otra aceleración. Eso lo vamos a ver más a fondo cuando veamos leyes de Newton. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que no me importa si yo tengo un objeto aquí en la Tierra que esté volando, que esté sobre la superficie terrestre, que esté en el agua, que esté en el mar, en un lago. Todo, absolutamente todo, está sujeto a la aceleración de la gravedad. Y por lo tanto, va a tener una aceleración constante. Todos los objetos van a estar sujetos a esta aceleración de valor 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, como es aceleración de la gravedad, le pongo una G. ¿Por qué? Porque todos sabemos que gravedad empieza con G, ¿no? Entonces es más fácil de recordar. Y finalmente, la gravedad siempre va a apuntar al centro de la Tierra. Y así es como nosotros definimos el arriba y el abajo. El abajo es hacia donde están sujetos nuestros pies. El arriba es hacia donde está apuntando nuestra cabeza, de hecho. Entonces así es como vamos a estar definiendo el abajo. Si ustedes recuerdan, siempre que nosotros hacíamos sumas en el plano cartesiano, aquí tengo y y x, hacia acá lo definimos como positivo y esta la definimos como negativa. Si esto de aquí fuera la superficie de la Tierra, y yo tengo aquí un objeto de cierta masa, ya dije que sobre todos los objetos va a estar actuando la misma aceleración y que esa aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces la gravedad siempre va a estar apuntando en la dirección negativa del eje Y. Por lo tanto, siempre le añado ese signo menos. Finalmente, recordemos que la cinemática se ocupa del movimiento de los cuerpos, pero no de las causas. Entonces a la cinemática le da exactamente igual si yo le estoy pasando la aceleración en las ecuaciones y esta aceleración es producida por la gravedad, por un motor, por mi mano haciendo que se mueva este lapicero. A las ecuaciones les da exactamente igual, por lo tanto yo las puedo modificar cuando estoy hablando de objetos que están cayendo únicamente debido a la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, yo conozco las ecuaciones de la cinemática, que son la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. También sé que la velocidad final es la velocidad inicial más aceleración por tiempo y sé que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. En este caso yo me puedo fijar que como la aceleración que yo voy a estar tomando es la gravedad, es decir, menos g. Aquí este menos es para indicar que va a estar apuntando en esta dirección y además, usualmente cuando yo esté hablando de este tipo de ejercicios, voy a estar hablando de objetos que se mueven aceleradamente únicamente en la dirección vertical. Entonces, me estoy refiriendo a posiciones en el eje Y. Si hago todo esto me puedo fijar que entonces voy a modificar un poco las ecuaciones. En lugar de x, que es la que utilizamos usualmente para decir desplazamientos de manera horizontal, ahora puedo utilizar y igual a la posición inicial en y, es decir, su altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este menos viene de aquí. Es un signo menos diciendo que la aceleración apunta hacia abajo. O de otro modo, es una desaceleración. Esa aceleración negativa, la de la gravedad, es la que hace que cuando lanzo un objeto vuelva a caer. Lo lanzo con cierta velocidad, la gravedad lo va frenando, lo va desacelerando hasta que se detiene y entonces lo acelera hacia abajo, empieza a caer. Es justo lo que está haciendo la gravedad. La velocidad final va a ser la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo y finalmente la velocidad final al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la distancia recorrida.
Estas ecuaciones de aquí las utilizaría entonces únicamente cuando yo estoy hablando de objetos sujetos a la aceleración de la gravedad y en las que yo estoy investigando su comportamiento respecto a sus trayectorias en la parte vertical, es decir, en el eje Y. Tan fácil como eso, un ejemplo sencillo. Imagínense que yo tengo por aquí un objeto a una altura, le voy a poner H0, de 9.8 metros. Desde aquí dejo caer una cajita de masa M y esta empieza a caer, ¿no? La dejo caer justo desde el reposo. Entonces yo quiero saber cuánto tiempo va a tardar en caer. Bueno, pues muy sencillo. Yo me fijo que tengo Y. Aquí lo que hago es dibujar el eje Y en esta dirección. Y entonces lo que voy a obtener es lo siguiente. Aquí sigue estando el eje Y. Y aquí está el eje X. Entonces vamos a ver. Y va a ser igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que yo dije que parte del reposo. ¿Qué quiere decir parte del reposo? Velocidad inicial igual a 0. Cuando cae al suelo, ¿cuál va a ser su posición final? Es decir, esta de aquí. Pues aquí Y es igual a 0, ¿no? Está justo en el piso. Entonces este va a ser 0 y este va a ser 0. Por lo que obtengo que mi ecuación es 0 igual a la altura inicial, porque esto es la posición inicial en Y, H0, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que este valor lo conozco, es este de aquí, la gravedad la conozco, es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo único que no conozco es el tiempo, que es lo que me pide mi ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Pues despejar. Entonces, lo único que voy a hacer es pasar este negativo del otro lado y me queda 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo paso positivo y me queda, esto es igual a la altura inicial. Por lo tanto, el tiempo al cuadrado, este 2 pasa multiplicando, la gravedad pasa dividiendo y entonces el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces la altura inicial sobre la gravedad. Esto va a ser bastante interesante. Fíjense cómo elegí un valor que se me acomodaba muy bien. ¿Por qué? Porque la altura inicial es de 9.8 metros. La gravedad es 9.8 metros por segundos cuadrados. Los metros se me van a ir con los metros y me va a quedar que aquí es 9.8 entre 9.8 me da 1. Metros entre metros se van y me quedan segundos cuadrados. Entonces el tiempo es igual a raíz de 2 segundos, que es aproximadamente 1.41 segundos. Eso es el tiempo que tarda en caer un objeto desde una altura de 9.8 metros. ¿Sí? ¿Cómo la calculé? Utilizando únicamente las ecuaciones de cinemática, solo que las adapté para lo que es la gravedad. Estos ejercicios se conocen como caída libre. Y fíjense cómo no me va a importar si yo le doy un impulso inicial a mis objetos. La aceleración va a seguir siendo la misma, la aceleración de la gravedad. Una vez que yo no tengo ninguna otra aceleración u objeto interactuando con el que voy a dejar caer, la única aceleración que actúa es la de la gravedad. Y recuerden, esto es independiente de si está en la tierra, en el agua o en el aire. Otra pregunta importante que podríamos tener es ¿qué tan cierto es esto de que la gravedad es constante para todos los objetos? Es decir, todos los objetos están sujetos a la misma aceleración, pero eso no hace mucho sentido, porque habría de esperar que un libro pesado como este caiga al mismo tiempo que un libro más ligerito como este. Entonces, vamos a hacer nuestras apuestas. ¿Qué cae más rápido? ¿Un compendio de libros de Albert Camus o un libro de poesía de Jaime Sabines? Pues resulta que en realidad van a caer al mismo tiempo porque la aceleración es la misma. Podrán tener pesos diferentes, pero como vamos a ver, eso está relacionado con su masa. Vamos a ver entonces qué pasa. Yo tengo los dos libros y cayeron exactamente al mismo tiempo. El último experimento lo único que nos dice es que en realidad sí, los dos objetos están sujetos a la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, cualquier objeto en caída
está sujeto a esa aceleración. Yo le puedo dar al inicio un impulso inicial, es decir, lanzarlo con cierta velocidad inicial, pero eso no va a afectar la aceleración con la cual está cayendo. La aceleración con la que cae es la misma. ¿Podemos hacer que esa aceleración cambie? Veremos que sí. La aceleración de la gravedad no va a cambiar, pero la aceleración aparente podemos hacerla cambiar. Es decir, podemos tener un peso diferente. ¿Cómo le hacemos? Lo vamos a aprender cuando veamos leyes de Newton. Por lo pronto, espero que el video los haya hecho pensar un poquito, entender qué es la aceleración de la gravedad, cómo funciona, cómo puedo utilizar su valor para hacer algunos cálculos y algunas predicciones sobre el tiempo, la distancia que recorre, la velocidad final que puede alcanzar un objeto. Lo haré en algunos videos tutoriales posteriores. Por lo pronto, lo que me interesa es que tengan la idea. Cualquier objeto, por el hecho de estar en la Tierra, no me interesa si está en el suelo, si está volando, si está debajo del agua, está sujeto a la aceleración de la gravedad. Puede haber otras fuerzas y otras aceleraciones actuando sobre él, pero eso no impide que la aceleración de la gravedad esté actuando. Bueno, muchachos, pues nos vemos en el próximo video. Recuerden cuestionar todo, preguntar mucho, estudiar todavía más y que los voy a ver aquí la próxima semana. Entonces no olviden darle like, suscribirse y todas esas cosas. Nos vemos, morros. Cuídense.